En todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe cumplir el interés superior de la niñez. Este principio debe guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Hoy analizaremos este tema desde el enfoque de la impartición de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Saber cómo funciona el Poder Judicial de la Federación es fundamental para los estudiantes de Derecho, y qué mejor que sean los propios ministros, consejeros, magistrados y jueces quienes se reúnan con ellos para platicar sobre este tema. Más de 1,300 estudiantes de Derecho de todo el país participaron en el 10º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Y tengo el agrado de informar a ustedes que por primera vez nos acompañan jóvenes que nos visitan de prácticamente todas las entidades federativas. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme que, incluso en muchos casos, haciendo sacrificios, consiguiendo permisos de sus padres, de sus escuelas, de sus trabajos, estén aquí con nosotros. Me ha ayudado mucho para ya los temas que llevo en la universidad, para reforzarlos y con base a eso llevar otro tipo de panorama y poder compartir con mis compañeros todo lo que he aprendido aquí. Van 2 años que vengo consecutivos y me encanta, siempre que vengo me encanta, quedo fascinado con todos los jueces que conocemos, todas las opiniones diferentes que tenemos conocimiento y que muchas veces pues no podemos tener acceso muy fácilmente. Bueno, yo vengo con mi papá, él ya es titulado. Nos ha funcionado bastante, que la gente que está en la judicatura comparta su conocimiento, su experiencia, cómo resuelve, cómo trabaja. Es algo que es increíble y como ellos mismos lo dicen, nos preparan o bueno, nos incentivan a nosotros querer estar adentro de la judicatura. Los jóvenes analizaron temas sobre el sistema de justicia penal, derechos humanos, sentencias, jurisprudencia y el juicio de amparo en línea. El Poder Judicial se encuentra inserto en los compromisos asumidos por el Estado mexicano y específicamente en la adopción de medidas para lograr la justicia abierta. Y aquí, no solo en la generación de información y disposición a la ciudadanía, sino que de manera particular, esto es lo que nos va ligando ya a lo que era el tema del que íbamos a hablar, que es el juicio de amparo en línea o trámite electrónico del juicio de amparo y las prácticas judiciales. Me han interesado más en cuestión de las conferencias que tienen que ver con la rama de penal y las de la rama de amparo. Derechos humanos definitivamente por la reforma del 2011, me gustó mucho el tema del sistema penal en la parte de llegar a la conciliación para no terminar en juicio y ahorita lo de equidad de género. Los temas que más me han interesado ahorita son los juicios orales en cuanto a de materia penal, civil y los juicios de amparo que están demasiado interesantes y tienen amplia, ¿cómo podría decirse? Amplia actualización en nivel internet. Más allá de este encuentro, los estudiantes podrán seguir de cerca las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal a través de una aplicación en su dispositivo móvil. En este recurso, en este programa, ustedes podrán encontrar toda la actividad que el Poder Judicial de la Federación ha realizado para primero implementar y ahora realiza cotidianamente para consolidar el sistema de justicia penal en el ámbito federal. Ustedes pueden encontrar aquí, entre otras muchas cosas, la agenda de audiencias de los centros de justicia penal federal. Realmente ha sido una gran experiencia, ha sido pues fantástica, porque aquí todas las personas que nos vienen a dar los temas, las conferencias, pues son personas que están trabajando en el ámbito, ¿no? Como jueces, ministros, magistrados. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña.
En otros asuntos, actualmente más de 30 millones de mexicanos son niños, niñas y adolescentes que cursan desde el preescolar hasta la preparatoria. Ellos, de acuerdo con la ley, son sujetos de derechos y también tienen obligaciones. ¿Quién se encarga de hacer efectivos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy, la magistrada Irma Rodríguez Franco. Bienvenida, magistrada. Gracias, qué amable por la invitación. Artículo 4 constitucional, el Estado velará por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Así es. ¿Qué implica esto, magistrada? Bueno, recordemos que el interés superior de la niñez tiene que ver con el tratamiento que se ha dado a los niños. Anteriormente había un desconocimiento total a sus derechos, los niños no eran sujetos de derecho de ninguna manera. Posteriormente se reforma la Constitución, esto a raíz de que tratados internacionales, la Convención Nacional de Derechos del Niño, reconoce ya el interés superior de los menores. ¿Esto qué implica? El fundamento del interés superior de los menores es los derechos propios de los menores, su calidad de persona, tener o analizar las características, considerarlas en todos los casos propias de la niñez y además que estos puedan tener un desarrollo de acuerdo a sus potencialidades. Es un marco muy completo para que estos niños puedan llevar a cabo todos sus derechos. Reconocimiento de los derechos de los menores. El Estado está obligado de varias formas a cumplir con estos derechos. Por un lado, puede cumplirlos mediante la cuestión de la legislación. Debe reconocer esos derechos en el marco constitucional, como ya lo hizo, y además debe proveer todo lo necesario para que esos derechos se lleven a cabo. También debe priorizar todas las políticas públicas relacionadas con los derechos de los menores. Me gustaría tocar el tema de los juzgadores. ¿Cómo hacemos ese cumplimiento? ¿Cómo cumplimos con ese interés superior? Antes de que toque ese tema, que sin duda será parte de nuestra conversación, me gustaría preguntarle, esta obligación que tiene el Estado de que en todas las acciones que realice se dé prioridad, se privilegie este derecho de los menores, ¿cómo lo hace en el caso de los niños que están en situaciones vulnerables, como por ejemplo los niños que viven en prisión con su madre, ¿no? O en el caso de niños que no tienen acceso a servicios de salud? ¿Cómo logra esto la autoridad? Sí, este debe ser un conjunto de personas que están involucradas en dar ese cumplimiento a los menores. No nada más es el Estado. Cuando se reforma la Constitución dice que el Estado, los padres, los tutores, la sociedad, todos están involucrados, todos tienen la obligación de que se cumplan con los derechos de los menores, el interés superior de los menores. De manera que si consideramos que el Estado sería en este caso de los menores que están acompañando a sus mamás en reclusión, pudiera ser el primer obligado a que se cumplan con la educación, con la salud, con la alimentación de los menores. Todos estamos obligados. Hay que exigir, ¿verdad? Los tutores deben de exigir, las madres exigen mucho que se cumplan con estos derechos. El Estado cumplió en una parte, estableciendo la ley, reconociendo ya en la ley el derecho que tienen los niños a estar con las mamás en prisión cuando estas mamás tienen la guarda y custodia de los niños. Es un poco difícil. Es muy complejo esa situación. Complejo, un problema, porque hay mamás que no tienen con quién dejar a sus hijos. Ellas están recluidas por alguna situación de estas y los niños están con ellas, no hay quien se haga cargo de los menores. Ahí les preguntan a las mamás, obviamente, si los quieren tener con ellas, o ahí tienen una opción que pueden elegir, que sería estas casas de cuna, los organismos que maneja el DIF, que los niños se puedan ir a esas organizaciones y ahí ellos están encargados. Ellos cumplen, y creo que ahí sí hay un cumplimiento total por estos organismos, de velar por ese interés superior. ¿Cómo? Dándoles alimentación, salud, los llevan a médicos, incluso afuera, ¿no? de las instituciones,
consiguen escuelas para que tengan la educación inicial o la formativa para los niños. Nuestra legislación dice que, la federal, desde luego, dice que los niños no pueden estar con las mamás en reclusión más allá de los 3 años de edad. Ahí podemos pensar que a los 6 se van a la primaria, que antes estarían en una etapa preescolar, ¿no? Y que entonces el centro de readaptación donde están las mamás recluidas es el obligado a cumplir con este derecho de educación de los niños. Cumplen obviamente con la alimentación de los menores, con otorgarles salud, ¿no? Por medio de médicos, en fin, pero es un poco complicado, veo yo un poco complicado que cumplan antes de los 3 años con la cuestión de la educación, porque sería una educación preescolar. Me parece que ya que en un reclusorio de Santa Marta, que es local, si hay un CENDI para que los niños, los hijos de las reclusas, puedan estar ahí conviviendo y dándoles la primera educación, Mencionaba usted el asunto de la ley, la legislación federal, y también habrá en cada estado, ¿no?, que se refiera a este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar precisamente sobre todo el marco jurídico, nuestras leyes y también lo que dicen los tratados internacionales sobre este principio del interés superior de la infancia. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vayan. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como titulares de derechos a las personas menores de 18 años. Los menores tienen derecho a vivir en familia. Ante la ausencia de padres o pérdida de la tutela, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una familia de acogida temporal. Ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas se prevalecerá el interés superior de la niñez. Si la familia está separada, los menores tienen derecho a convivir y mantener contacto con sus familiares de manera regular. Las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar casos de descuido, negligencia, abandono, abuso físico, tráfico de menores o explotación sexual. A falta de quienes ejerzan la representación de los menores por ausencia, esta quedará a cargo de la Procuraduría de Protección competente. Estamos de regreso y seguimos conversando sobre interés superior de la niñez. Antes de retomar la entrevista con la magistrada Irma Rodríguez Franco, quiero invitarlos a ver los comentarios de especialistas y testimonios de algunos niños. Vamos a ver el trabajo de mi compañera Magali Telles. Tengo derecho a una vivienda, derecho a una familia, a la educación, a la identidad, derecho a la salud, derecho a la sana convivencia también. Solo 6 de cada 10 personas opinan que los niños deben de tener los derechos que les da la ley. Casi 4 de cada 10 personas que deben de tener los derechos que sus padres les quieran dar. En 2011, México incorporó el interés superior de la niñez en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, hasta el año 2015, con la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Estado mexicano aplica este principio como un eje rector de los derechos de la infancia. Cuando hablamos de un principio significa que tiene que ser transversal a todos los derechos. No podríamos hablar del interés superior de la niñez sin demostrar que los niños y las niñas han participado, que lo que estamos haciendo le va a ayudar a su desarrollo y que no está siendo discriminado. Y es muy importante porque según lo determinado el Comité de los Derechos del Niño, nos ha dicho que es un derecho sustantivo, es al mismo tiempo un principio de interpretación formal y es una norma de procedimiento.
Y esta cuestión es compleja en tanto que es un tema nuevo, es un marco legal nuevo, es un criterio de interpretación que no está en la cultura, digamos, de las instituciones de procuración y administración de justicia. De acuerdo con el INEGI, 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes residen en México y cerca de 30,000 crecen sin la protección y el afecto de una familia. Es por eso que se ha creado el sistema nacional. Tenemos que estar muy vigilantes. Pues hay muchas cosas que suceden en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de comunidad, que los niños son víctimas. Lo más importante de los derechos de la infancia y del interés superior del niño es visibilizarlos. Merecen ser escuchados y ser tomados en cuenta. Aquí en Derechos Humanos generalmente hay un análisis que se llama la contraposición de derechos. En el caso de la infancia, esto se elimina a través del principio del interés superior. Cuando hacemos el procedimiento de determinación de interés superior, lo que estamos haciendo exactamente es valorar dónde están mejor. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a estos como titulares de derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí en el Poder Judicial hay multiplicidad de asuntos en donde se pueden ver involucrados los intereses del niño. Una vez que el asunto es radicado, el juzgador tendrá que advertir cuál es la naturaleza de este procedimiento y cuál será la mejor manera de defender el interés del niño. Las autoridades tienen que resolver en primer momento la situación social, integridad física, situación jurídica de la infancia, independientemente de qué tipo de conflicto jurídico se trate. Todo esto está siendo tanto sustentado como fortalecido con decisiones a nivel judicial, particularmente decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la resolución que establece un criterio de interpretación del interés superior de la niñez, así como muchas otras que tienen que ver con la patria potestad, con la adopción, con los derechos sexuales y reproductivos, con la protección, etc. La centralidad tiene que ser en niños, niñas y adolescentes. Lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los niños es lo que tiene que prevalecer. Si el interés superior de la niñez es un principio constitucional, nos obliga a que primero atendamos a los niños. Ellos tienen el derecho a tener un trato digno, de calidez, de afecto, de aprecio. Que lo que nos estén diciendo lo hagamos realidad. Sueño con tener un vestido, bailar el vals, estar con mis chambelanes, con mi familia, con las personas que me quieren. Quiero estudiar psicología y especializarme en criminología. Para el Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Bien, pues ahí está el testimonio de los niños que también hoy en día, como usted mencionaba, magistrada, ya conocen ellos mismos sus derechos y saben que también tienen sus obligaciones. Y en la parte de nuestra conversación quedamos pendiente en que nos hablara del marco jurídico en donde se contempla el interés superior de la niñez. Sí, cómo no. Recordemos que en el marco jurídico hay legislación internacional y nacional. En la internacional tenemos la Convención Nacional de los Derechos del Niño. Esta fue aprobada por el Senado de la República por ahí de junio del 90, previamente autorizada por la Asamblea de la ONU. Y esta Convención Nacional de los Derechos del Niño es como la primera vez que eleva a ese rango de principio rector el interés superior de los menores. Esto lo atrae, obviamente, la Constitución, se modifica el artículo 4 constitucional y ya se eleva este rango constitucional. La Corte ha emitido bastante criterios, jurisprudencia en algunos casos, para ya definir, porque la Convención Nacional de los Derechos del Niño no define los derechos del niño, ya lo viene a hacer la Corte. Entonces, es muy interesante porque hay muchos criterios que cuando uno los ve realmente se sorprende, ¿no?, de cómo ha evolucionado este interés superior, este principio rector constitucional de los menores, y qué bueno, porque los niños están aprendiendo que tienen derechos. Cuando
Usted, en su experiencia, sabemos que en 1999 fue designada como jueza de distrito y desde 2014 se desempeña como magistrada de circuito especialista en materia civil. ¿Cómo ha visto en su carrera judicial la evolución de este principio del interés superior de la niñez? ¿Cómo se ha ido pues perfeccionando y garantizando ya en sede judicial? Sí, muy, muy importante la pregunta. Antes de estas convenciones internacionales, los niños eran nulos para el derecho, no había un reconocimiento a sus derechos, alguna protección por ahí se establecía en favor de los padres, pero ellos eran individuos ajenos a la protección del derecho. Posteriormente ya se empiezan a reconocer derechos de los niños y después se eleva a rango constitucional el interés superior de estos menores. Son derechos como que ellos tienen ya la oportunidad de acudir a los juicios a hacerse escuchar, que ellos pueden directamente ir con los jueces para platicar de sus asuntos. Son representados ya cuando hay intereses contrarios con los padres. Obviamente la suplencia de la queja a su favor, la aportación del material probatorio es muy amplio y ha evolucionado bastante en esta época. ¿Tienen además, ustedes como juzgadores, además de este marco jurídico, alguna herramienta? Por ejemplo, hablaba de la jurisprudencia de la Corte, pero también hay protocolos de actuación para los jueces, para estar más sensibles en este tema. Sí, la Corte emitió un protocolo de actuación para los impartidores de justicia, a los niños, niñas y adolescentes. Este protocolo es una guía, es una herramienta de la que podemos disponer para en determinado caso que tengamos un asunto donde, entre otros principios que se tocan en ese protocolo, está el interés superior del menor, está el derecho a los menores a ser escuchados. Es guía, no es una jurisprudencia, no es una ejecutoria. Ni es obligatorio, digamos. No es obligatorio, ya la Corte emitió alguna determinación que dice que no es obligatorio, solamente es una herramienta para que nos podamos guiar y poder resolver atendiendo al interés superior de los menores esos asuntos. ¿Cómo hacen ustedes como juzgadores esta diferencia para proteger a los menores en cuanto a la hora de interpretar la ley que se va a aplicar? En muchos de los casos que ustedes atienden no está directamente involucrado un menor, pero puede ser que sea parte, no sé, en un juicio de divorcio, por ejemplo, y no sé qué tanto se atienda a nivel federal este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo se aseguran ustedes de que efectivamente, aunque no está involucrado directamente en el juicio, el menor no se vea afectado? Su interés, sus derechos, por ejemplo, de convivir con los dos padres, no sé, tal vez se acuerde de algún caso en particular. Recuerdo, sí, un caso en particular, a ver, ahorita lo comento, pero ¿cómo cumplimos nosotros con ese principio? Primero que nada, tenemos que revisar todos los derechos de los menores, dónde están en tratados internacionales, en la Constitución o en leyes ordinarias. Una vez ubicando esos derechos, debemos hacer una interpretación siempre y aplicación favorable o atendiendo a los intereses del menor, a manera de que no se perjudiquen a los menores con esa interpretación. Decía yo hace un momento de la suplencia de la queja, tenemos la facultad de investigar profundamente y traer aporte probatorio, ordenar que se traigan pruebas que no se ofrecieron por el menor. Hay un asunto por ahí resuelto por la Corte, donde se cuestionó, me parece que en un juicio de reconocimiento de reconocimiento de paternidad, la cuestión concerniente a una prueba pericial, si ya había sido cosa juzgada, si no. En estos casos pudiera decirse, se admitió una prueba o se desechó una prueba, ¿qué trascendencia tiene para el menor? No nos quedamos ahí. Tenemos que analizar el interés, los hechos, la litis, las pruebas, todo lo que, el cúmulo de aporte probatorio, el expediente en sí mismo, para determinar de qué se trata. En ese caso, reconocimiento de paternidad implica no solamente que el niño tenga derecho a saber quién es su padre, ¿no? Tiene derecho a alimentos,
tiene derecho a educación, tiene derecho a asistencia médica, tiene derecho hasta a disfrutar de la herencia en virtud de ese reconocimiento de paternidad. O sea, muy importante, no nos podemos quedar en la entrada del argumento, en la entrada del cuestionamiento. Tenemos que analizar en un contexto general todos los derechos y obviamente atendiendo siempre al interés superior de los menores. ¿Todo esto, magistrada, cambió a partir de que se hace la reforma de 2011 en materia de derechos humanos o desde antes ustedes ya como juzgadores venían haciendo esta defensa o esta protección? Sí, había, no tan amplia, hay una ley, había una ley de protección a los derechos del niño, ahora es la Ley General de los niños y adolescentes. Y esta ley tiene un catálogo de derechos, digamos, y los define, los precisa, y es donde nos apoyábamos anteriormente para saber los derechos de los menores. Claro, no tan amplia como está hoy. Ahora, digamos, tienen más facultades para hacer esto. Sí, más amplias. El interés superior del menor es la guía, ¿no? Es la guía de todo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, no le cambie. Estamos conversando sobre el interés superior de la niñez y antes de retomar nuestra charla con la magistrada Irma Rodríguez, los invito a ver una pieza en la que los niños hablan sobre sus derechos. Vamos a verla y regresamos con las conclusiones. Mi nombre es Emilia y uno de los derechos que debemos de tener los niños es ir a la escuela, que nuestros tutores nos den alimentos, jugar, tener un poco de libertad, tener un hogar. Hola, mi nombre es Pablo y sí sé cuáles son mis derechos, que es a la educación, a la salud, a un trato digno, a la igualdad y a ser feliz. Yo soy Mariana, yo me sé el derecho de tener escuela, el de tener una familia, una casa, el poder decidir tus propias cosas que quieras hacer, el que nadie pueda romper tus derechos, el tener amigos que te quieran y maestros que te respeten. Yo soy Bruno. Y yo soy Andrés. Tenemos derecho a la educación, a una vivienda digna, a la libertad de expresión. También tenemos derecho a que no nos maltraten, a jugar, a pensar lo que queramos, siempre y cuando no dañemos a los demás. Es muy importante cuando expresemos algo que no queremos, lo hagamos, respetando los derechos de los demás. Que si alguien nos maltrata, pues tenemos derecho a hablar debemos de hablar con nuestros familiares, que confiemos en ellos, para asegurar que el maltrato pare. Hola, yo soy Miranda y yo sé cuáles son mis derechos. Yo tengo derecho a comer, a cocinar en estufa porque ya sé, a jugar, a guardar y también a lavar los platos. Y también tengo derecho a ver la tele, a dormir y a jugar con mis papás. Y de ir a la escuela también. Y eso es todo. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana, en este caso la opinión de los niños, diciendo cuáles son sus derechos. Ya nos explicó, magistrada, el contexto, el marco jurídico que tenemos en México, también en tratados internacionales sobre el principio del interés superior de la niñez. Ahora me gustaría que nos comente cuáles son los retos para los juzgadores. ¿Tienen las herramientas legales
pero ¿qué áreas de oportunidad usted en su experiencia observa que se podrían mejorar como para garantizar que este principio se aplique? Sí, yo considero que el primer reto, el más fuerte que tenemos, es la edad de los niños. Son niños, crecen muy rápido, entonces hay que proteger sus derechos mientras ellos sigan siendo pequeños, mientras estén ubicados en las diversas situaciones que los coloca o la ley o el desarrollo con la familia que tienen. El artículo 17 constitucional es el que debemos atender antes que todo. Expeditez en la impartición de justicia. Un niño de 2 años o 3 que vive en prisión con su madre, ha vivido toda la vida en prisión. Es toda su vida. Entonces, el reto, yo creo que para los juzgadores es impartir justicia con expeditez para que puedan realmente ellos ver que sus derechos se están atendiendo y los puedan disfrutar durante su niñez, no durante la adultez, ¿no? Sí, claro, porque si se tarda 1 año la resolución, pues ya cambió, ya pudo haber pasado de preescolar a primaria, se llevan por ejemplo. mucho tiempo, si se llevan mucho tiempo los juicios, si se reponen procedimientos, si se reponen pruebas, obviamente los niños están perdiendo mucho de sus derechos, mucho de sus vivencias, mucho de su desarrollo en esos procedimientos. Y hoy en día, a través de la asesoría jurídica, hablando a nivel federal, los niños tienen derecho o se les puede asignar un asesor jurídico que represente sus intereses, ¿no? Sí, desde luego, incluso la ley de amparo nos establece que cuando llega un menor, cuando hay conflicto de intereses entre los padres, debemos proveerle un tutor, un representante que vaya con él al procedimiento. Hace poquito tuve un asunto de un menor de 2 años que fue a solicitar amparo. El juez le desecha la demanda y dijimos, ¿dónde está su representante? Venía por guardia y custodia. Obviamente había conflicto entre los padres. ¿Qué sucede en esos casos? Porque, bueno, finalmente ahí se está peleando un asunto de adultos, pero se tocan los intereses de los menores. ¿Se le asigna este asesor jurídico que lo represente? Sí, ¿Cómo es el procedimiento? Sí, normalmente giramos oficio, bueno, acordamos, ¿verdad?, que el niño debe estar representado, lo hace el juez de distrito, y entonces se gira oficio a alguna institución para que le envíen a una persona que pueda defender sus derechos. ¿Y son varios los asuntos que tratan en el tribunal donde usted está? Sí. ¿O generalmente no tocan a los niños en esta materia? Sí, sobre todo, cuestiones de escuchar a los menores en los procedimientos. Normalmente se están concediendo amparos, escucha a los menores, desahoga las pruebas correctamente de los menores. Hay muchos asuntos muy interesantes. Recuerdo de un asunto ahorita de cómo podemos aprovechar las áreas de oportunidad. Un asunto donde había una niña con hidrocefalia, los papás la han mantenido en hospital, no quieren hacerse cargo de ellas, y alguno de estos asesores, un representante, un tutor, me parece que de la menor de la Defensoría Pública, consigue que le den alimentos a la menor, porque está en un hospital, pero los papás no se ocupan de la menor, no la quieren ver. Y el juez, y yendo más allá, atendiendo al interés superior de la menor, lo que hace es obligar a los padres a estar con la menor, a cuidarla. Gira oficio a sus trabajos para que ellos estén en un horario cuidando a la menor. O sea, muy interesante, y son de las cosas que podemos hacer como juzgadores, ¿no? Atendiendo ese interés. ¿No quieres visitar a tu hija? ¿No quieres la guardia y custodia? Estás obligado a hacerlo. Y se hace todo lo necesario para que estén ahí. Lo hizo un representante legal de la menor, que me parece tiene 2 añitos, pero los papás no se ocupan de ella. ¿Cómo se capacitan ustedes para estar pues muy sensibles en este tema? Pues tenemos que revisar con conciencia, con sensibilidad, atendiendo a todos los derechos de los menores, para resolver un asunto de esta naturaleza, ¿no? Ver todas las aristas con ganas de que estos menores puedan realmente hacerse dueños de sus derechos y de su vida y tener un desarrollo como lo marca la Constitución.
Bien, pues una reflexión final, magistrada, sobre este tema del interés superior de la niñez. Sí, yo creo que como reflexión final pudiéramos considerar muy importante que es un equipo. El interés superior de la niñez es un principio constitucional, o sea, alto, pero los niños son de todos. Las obligaciones con los niños es de la familia, es de la sociedad, es del Estado, obviamente, de nosotros como juzgadores, atender siempre sus necesidades, resolver los juicios de acuerdo a sus necesidades y de desarrollo de cada uno de los menores. Los papás no deben olvidar que también es obligación de ellos, pero es un derecho de los niños que ellos lo pueden ejercer cuando ellos quieran. La autoridad, obviamente, proveer todo lo necesario, realizar, reconocer, emitir determinaciones para que esto se satisfaga plenamente. Se ha hecho mucho, pero me parece que todavía falta un poco. Bien, magistrada Irma Rodríguez Franco, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias por la invitación. Bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Bueno, esta fue el producto de un ejercicio académico conjuntado por la Universidad de Tepantlato y un grupo de juzgadores federales y locales del Tribunal Superior de Justicia y de la Ciudad de México y del Estado de México, alumnos además, la gran mayoría de una maestría que se impartió en esa casa de estudios, en donde desde que nació, donde se publicó el proyecto a la nueva ley de amparo, nos conjugamos para hacer una jornada académica, nos dividimos los artículos y hicimos comentarios preliminares sobre lo que iba a ser la nueva legislación de amparo. Entonces esta obra lo que recoge es una obra colectiva que recoge algunas diferencias, semejanzas, novedades que traía este proyecto de nueva ley de amparo, pero en realidad fue un producto preliminar porque ya se está en sus últimas etapas lo que va a seguir a esta obra, que es los comentarios de la nueva ley de amparo vigente en la actualidad. Y por esa razón, bueno, este es importante porque fue el precedente inmediato antes de la publicación de la actual legislación de amparo. En esta obra tuve la oportunidad de comentar los artículos 61 al 70 relacionados con las causas de improcedencia, las causas de sobreseimiento y los incidentes en general dentro del juicio de amparo. Ya dentro de la obra que se está preparando, únicamente me voy a ocupar de analizar lo que son los aspectos de improcedencia y sobreseimiento en el juicio de amparo. Aquí en esta obra intervienen múltiples juzgadores, de igual manera el coordinador es el magistrado Ricardo Romero Vázquez, intervinieron entre otros el magistrado Humberto Román, el magistrado Alfonso Patiño, la entonces juez, ahora magistrada Edith Alarcón, entre otros destacados juristas. Tuvimos la oportunidad también de que aquí participara todavía el magistrado Manuel Baraybar. A todo el público en general, a los estudiantes de Derecho, a los postulantes, que en realidad, insisto, fue un ejercicio preliminar de lo que se preveía para la nueva legislación de amparo y que muchos de esos comentarios, bueno, algunas de las propuestas que había en estos artículos ya no se recogieron en la legislación que se aprobó, pero que finalmente nosotros nos ocupamos desde un aspecto académico práctico de analizarlos en ese primer momento. Entonces nos pareció que en su momento fue un producto de utilidad para el público postulante, los estudiantes y los juzgadores, para ver cómo venía el nuevo mecanismo de la actual ley de amparo. La trascendencia de esta obra fue que fue un primer acercamiento, los primeros comentarios que se hicieron de lo que era el entonces proyecto de la nueva ley de amparo. Entonces realmente lo que aquí se comentó fue novedoso, porque no había obras de la misma especie en aquel momento, porque lo que se comentó fue un proyecto de ley, no la ley aprobada.
Vamos a ver cuántos asuntos son resueltos en tribunales y juzgados federales tan solo en un mes. Hasta el mes de abril de 2018, los tribunales y juzgados acumularon una carga de trabajo de 377.813 expedientes, de los cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial desahogaron 93.361 casos. Del total de asuntos, más de 200.000 fueron revisados por los tribunales colegiados de circuito. En el mes de abril, fueron resueltos 36.596 expedientes. En los tribunales unitarios de circuito ingresó un menor número de casos. En total se registró una carga de trabajo de 7.307. De ellos fueron resueltos 2.815 expedientes. Asimismo, en los juzgados de distrito fueron resueltos 53.950 expedientes de los 166.556 asuntos acumulados en el mismo periodo. En las aulas de la Escuela Judicial se habló sobre la valoración de la prueba en el sistema de justicia penal. Homicidio, secuestro, robo y violación son algunas causales que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley. Para atender esta problemática, los defensores públicos analizan los factores que influyen en la comisión de un delito. Especialmente es el entorno social en el que se desenvuelven, el ámbito económico que puedan presentar y el problema social familiar. La falta además de apoyo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista cultural, impide también que los jóvenes se inserten en una rutina que evitaría que se involucren en cuestiones de carácter delictivo. Delitos contra la salud, portación de arma de fuego y lesiones también son parte de la estadística que se analiza en las aulas de la Escuela Judicial. Es muy importante los conocimientos que estamos adquiriendo aquí porque nos permiten entender la problemática que enfrenta el adolescente y una vez entendido, pues ya lo traducimos al campo jurídico para buscar Rápidamente, echemos un vistazo al contenido de la Constitución a través del comentario de un especialista. Nuestra Constitución mexicana, a 100 años de su entrada en vigor, el 1 de mayo de 1917, sigue siendo, en mi opinión, un documento perfectamente vigente y válido. Durante el siglo XX y en este siglo XXI, la Constitución ha mantenido vivo aquellos espíritus que el constituyente del 17 le dio y le imprimió. Esto es, sufrimos reformas en los años 30 en materia de expropiación, con la expropiación petrolera, la reforma agraria, en los años 50 la introducción al voto a la mujer, en los años 60 la nación de la industria eléctrica, en los años 70 la reforma política del presidente López Portillo y desde luego ya en este siglo XXI las 3 reformas que han sido ancla y claves en la transformación de lo que es el sistema político y jurídico de gobierno, que es el sistema penal acusatorio, la reforma del 2008, la reforma del 2011 en derechos humanos y la reforma en 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción porque era un reclamo de la sociedad. En ese tenor, nuestra Constitución en este siglo XXI creo que sigue siendo un documento que recoge el espíritu y la esencia del constituyente del 17, actualizado a las necesidades del México del siglo XXI. El doctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comparte este punto de vista y él inclusive ha propuesto, junto con el doctor Diego Valadez, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, que más que crear una nueva constitución, lo que habría que hacer es un acomodamiento de los artículos. Esto es, tenemos un exceso de palabras, tenemos un exceso de párrafos, innecesarios porque la Constitución no es un reglamento, la Constitución no es una ley ordinaria. En ese orden de ideas, lo que ellos proponen es
no reelaborar la Constitución, sino simplemente hacer un reacomodo de los artículos en donde se suprimieran innecesarios aspectos, como por ejemplo en la materia electoral, de tal manera que nuestra Constitución, en la materia de instituciones y procesos electorales, contiene una ley que es el COPIFE, que bien regula y estructura. Habría que ver en nuestra Constitución posiblemente consignar y dejar lo que tiene que ver con los procesos electorales, el derecho a ser votado y a votar. Dentro de estas circunstancias, considero yo que no es necesario crear una nueva Constitución, que no hay necesidad de hacer el llamado nuevo constituyente. Los habitantes de la Ciudad de México vivimos un proceso único y extraordinario de haber vivido la creación de un constituyente para el nacimiento de una constitución local, sin un proceso de guerra, sin un proceso de conflicto armado, como fue el resultado de las constituciones políticas que ha tenido nuestro país, la de 1824, producto de la Guerra de Independencia, las bases orgánicas del 36, la guerra entre federales y centralistas y la Constitución del 55. Así las cosas, es un documento válido y es un documento vigente. Ya nos vamos, pero antes nuestra recomendación para ver cine relacionado con el mundo del derecho. La película que quiero invitarles a ver se llama El Experimento. Es una película que se desarrolla a partir de una novela del mismo nombre que escribe un escritor alemán sobre, o inspirado más bien, en el experimento de la prisión de Stanford. En realidad es un experimento que se lleva a cabo en la Universidad de Stanford por el académico en psicología Philip Zimbardo. La película es una ficción que lleva más allá lo que ocurre en este experimento de manera original, que fue desarrollado en 1971. La idea del experimento original era comprender de mejor manera cómo los seres humanos nos comportamos cuando estamos asumiendo ciertos roles y además por el contexto y la presión de un grupo de pares. El experimento estaba basado en recrear la vivencia de una prisión. Lo que se hizo fue tomar dos grupos de personas, de hombres, de varones, para que fueran unos guardias y otros fueran prisioneros. Lo que se hizo fue darles estos roles y, bueno, darles toda la parafernalia, lo cual se ve reflejado de manera bastante fiel en la película. El experimento original, al igual que en la película, estaba programado para durar 2 semanas, pero el nivel de violencia que empezó a generarse por parte de quienes llevaban a cabo el papel de guardia sobre quienes representaban el papel de internos se empezó a desbordar de manera que tuvo que pararse a los 6 días de haberse iniciado. En la película, que lo que van ustedes a ver es una ficción, como decía, que se lleva todavía más allá para hacerlo, por supuesto, más atractivo a la audiencia. Sin embargo, creo que puede plantearnos bastante, invitarnos a reflexionar cómo es que los seres humanos podemos comportarnos de manera distinta cuando estamos en situaciones en que la colectividad y el papel que tenemos, como en este caso ser guardias o ser prisioneros, nos llevan a ello, y de qué manera cosas que a lo mejor no haríamos en contextos convencionales podemos hacerlas en estos contextos atípicos. En la película vamos a poder ver cómo estos hombres comienzan, por supuesto, haciendo eco de cómo la masculinidad tradicional nos genera ciertas maneras de ser, ciertas competitividades, cierto uso de la burla, de los chistes sexuales, se ven reflejadas en la película, y vamos a ver también cómo empezaron a gestarse esta violencia, principalmente emocional, porque en el experimento original del 71 en la Universidad de Stanford no estaba permitido, tampoco en la película, pero bueno, se ficcionaliza a partir de ello, la violencia física. Y la violencia que se empezó a generar fue meramente emocional y a partir de humillaciones. Es muy interesante porque además de lo que se ve reflejado en la película, el contexto, decía, original del experimento en que se llevó a cabo, si se revisara, a quien le interesase revisar un poco acerca del experimento original, podría ver cómo no solamente tenemos a este académico reconocido Philip Zimbardo, sino que la única persona que se llegó a quejar viendo cómo iba aumentando la violencia
emocional. La violencia emocional que se ve reflejada en la película hace eco de algunos de los eventos originales que ocurrieron en el experimento, ¿no? En la prisión en la recreación de la prisión de Stanford en 1971. Creo que puede aportarnos bastante porque además hay que tener presente que Philip Zimbardo es un académico que fue llamado posteriormente para testificar en los juicios en contra de los Mariners en el evento que hubo registrado en la prisión de Abu Ghraib. La idea que, aunque es cuestionada metodológicamente el experimento original, aporta bastante y sobre todo la película, decía, nos invita a reflexionar de cómo vamos a comportarnos, cómo podemos acabar haciendo a lo mejor cosas que no hubiéramos preferido hacer si nos encontramos en un contexto determinado. Y esta es una realidad que hemos visto recientemente en nuestro país, vinculada con operaciones del ejército, con también toda nuestra triste historia que tenemos de linchamientos colectivos. Y creo que puede poner sobre la mesa el que consideremos nuevamente qué tanto nuestro comportamiento va a estar influenciado para hacer cosas que hagan daño cuando la colectividad nos presiona, nos orilla a ello. Esto no quiere, por supuesto, eliminar la culpa, pero sí tal vez llevarnos a pensar cómo vamos a prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer cuando el contexto hace que algunas personas en particular cometan cosas terribles? Nos encontramos en los estudios Churubusco. Hay una exposición maravillosa que deberán visitar, La Fábrica de Cine, los estudios Churubusco 1945-2017. Es una exposición interactiva. Van a poder encontrar parte de la utilería original de películas que son puntos de quiebre importantes en nuestra historia fílmica, tanto de épocas recientes como, decía, desde 1945 a la fecha. Pueden consultar los horarios en la página. Es todo por el momento. Gracias por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.